Muy bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios. Es un placer poder saludarles, ya que tuvimos una semana intermitente de que no pudimos tener la lección de la primera parte de la lección de esta semana, porque estuvimos en campaña, así que pedimos disculpas por eso y nada, aquí estamos de nuevo, eh, ya para terminar las horas sagradas de este día santo y invitarles a que nuevamente juntos estudiemos la lección de esta semana, que es la continuidad de la lección de la semana pasada, es las naciones, segunda parte. Pero antes vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque tú has sido maravilloso con nosotros, a regalarnos este día poderoso, Señor, un día en el que nos hemos gozado en tu presencia y hemos sentido, Señor, tu bendición y tu amor en nuestros corazones. Gracias por la lección que nos permites estudiar esta semana, que sea de bendición para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. En la semana pasada estudiamos la primera parte de las naciones, ahora estamos en la segunda parte, en donde el texto que tenemos para memorizar, pues, se encuentra en Salmos capítulo 46, versículo 10, y nos dice la escritura: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Bueno, como hemos de ver esta semana, a lo largo de los siglos, ¿verdad? Algunas personas han sostenido que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y muriera, lo que finalmente lo que finalmente llevaría a, a la persona de Jesús a la cruz. Después de todo, ¿qué mejor forma tenía Dios de demostrar la profundidad de su amor por la humanidad que muriendo en la cruz por ellos? Bueno, en resumen, ¿verdad? Según este razonamiento, Dios necesitaba que la humanidad cayera. Es, esa es una postura bien horrible y también un tanto es miserable, ¿verdad? Eh, Dios no es un Dios que sea que se agrade del sufrimiento. Sin embargo, pues aquí lo presentan como un Dios masoquista, ¿verdad? Nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayera. Cuando Dios creó a todo, la intención de Dios era que viviéramos felices y en armonías, obedeciendo sus leyes y siguiendo su voluntad. Sin embargo, la rebelión de Satanás y luego la de la humanidad, ¿verdad? Esto ha sido una tragedia inmensa y también de inmensas consecuencias. Si nuestros primeros padres no hubieran pecado, habríamos mantenido una comunión plena y gozosa con nuestro Dios. Sin embargo, esta semana seguiremos examinando los problemas causados por la caída y por el deseo humano de establecer gobiernos terrenales en lugar del gobierno que Dios desea que nosotros tengamos. Estos temas son poderosamente presentados en el libro de Daniel, donde se muestra que Dios estaba en lo cierto cuando advirtió a su pueblo acerca de lo que sucedería cuando se apartaran de él y eligieran monarcas terrenales en su lugar. Como vimos la semana pasada, ¿verdad? El pueblo de Israel pidió rey para que los gobernara como las naciones que los rodeaban. Así que eso fue exactamente lo que obtuvieron: monarcas terrenales en lugar de Dios y pecadores enseñoreándose de ellos, ¿verdad? Algo que nunca fue una buena combinación. Pero sin embargo, pues Dios esto ya lo tenía previsto de antemano y les concedió su deseo. Sin embargo, si nosotros vamos a la lección y podemos ver en la palabra de Dios, en la escritura, en el jardín del Edén, este lugar que Dios creó especialmente para Adán y Eva, Dios quería que fuera un aula para el primer pueblo de Dios, un lugar en donde su interacción con el Creador les enseñaría sin cesar a ellos y a sus descendientes o a su descendencia más acerca de ese Creador. Así que, como dice acá,
patriarcas y profetas, la santa pareja eran no solo hijos de Dios bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del omnisciente creador. Qué privilegio, ¿verdad? Los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, estaban todo a su disposición. Sin embargo, pues nosotros podemos ver que no fue así, ¿verdad? Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, les dio un importante mandato, una orden muy específica y muy trascendental para la convivencia y la armonía de este mundo y para la relación que debía de existir entre creador y criatura. Y por eso nosotros leemos en Génesis que cuando Dios creó al hombre, Dios tomó pues al hombre y lo puso, dice, en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Bueno, ese es un poderoso mandato, ¿verdad? El verbo hebreo aquí que aparece por primera vez en la Biblia como parte de la orden dada por Dios a los seres humanos de no comer del árbol, del fruto del conocimiento del bien y el mal. ¿Cómo es posible que el conocimiento esté prohibido? Bueno, mis amados, según las escrituras, Dios no pretendía educar a su pueblo. Dios pretendía educar a su pueblo cabalmente y evitarle el sufrimiento que algunos conocimientos le causarían a lo largo de la historia, como lo que sucedería más tarde cuando el pueblo de Dios eligió gobernarse a sí mismo en lugar de someterse al gobierno del Señor. Y yo hablaba con mi esposa respecto a este aprendizaje y a este conocimiento, y es que qué maravilloso es ver a un niño despreocupado de tantas cosas. En la infancia, pues, el niño no se preocupa de nada, no siente dolores emocionales, no siente tristeza, no siente preocupación, no siente aflicción por el mañana, no siente aflicción acerca de lo que va a comer, o lo que se va a poner, o dónde va a dormir. Él sabe que el padre o la madre le va a proveer todo, así que él no se preocupa de nada. El único dolor que puede sentir el niño es cuando se cae y se golpea. Sin embargo, nosotros podemos ver que Dios quería evitar al ser humano el dolor y la tristeza que ahora nosotros tenemos que experimentar. Así que podemos ver que milenios después, cuando Israel pidió un rey, el Señor expuso las consecuencias de tener un rey. Y bueno, les informó al pueblo acerca de las decisiones que estaban tomando. No les dejó a ciegas, les dijo: este rey va a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y usted puede leer el texto de todas las cosas que los reyes habían de exigirle al pueblo. Pero a medida que los reyes de Israel se volvieron cada vez más malvados, el pueblo sufría más, y el pueblo del pacto se volvió tan mundano y alejado del propósito de Dios, que les dio aún más de lo que querían: un gobierno pagano. Dios permitió que esto aconteciera a su pueblo por haber rehusado someterse a él como su único y legítimo gobernante. Pero nosotros, al acercarnos al libro de Daniel, con este trasfondo en mente, podemos ver cosas más esclarecedoras, como la sucesión de los imperios descrita en la visión del libro de Daniel es más que un reproche dirigido a las naciones paganas, ya que es también una amonestación dirigida a Israel por su negativa a obedecer los mandamientos de Dios. Los siglos de sometimiento en lugar de la libertad de la que el pueblo de Dios disfrutó originalmente en Edén se convertirían en una nueva aula donde los corazones dispuestos podrían observar el sorprendente contraste existente entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Dios quería
que Israel fuese una nación especial, un lugar en donde los demás reinos pudiesen sentir la necesidad y el deseo de conocer acerca de ese Dios amante y bondadoso, ese Dios que los había sacado con un brazo poderoso y con maravillas de la tierra de Egipto. Sin embargo, podemos ver cómo Israel, bueno, llegó a ser cautivo, según Daniel, por causa de sus exigencias y por haberse alejado de Dios. Ahora podemos ver nosotros en Daniel que Dios le presentó las descripciones más convincentes acerca de la relación entre su pueblo y los reinos de este mundo. Durante el cautiverio en Babilonia, por medio del profeta Daniel, su pueblo ya no era autónomo como Dios quería, y ahora pues cosecharía las consecuencias de sus elecciones, aprendería al menos de ellas, ¿verdad? Pues Dios quería evitarles al pueblo de Israel todas esas cuestiones. Y podemos ver nosotros ahora que en Daniel se presenta la visión en sueño a Nabucodonosor de esta imagen con diferentes metales, que esta es una historia o un relato muy conocido para nosotros los adventistas del séptimo día. Y podemos ver cómo Dios le mostró al rey Nabucodonosor la sucesión de reinos, incluyendo el de él, ¿verdad? Donde se ofrece una visión panorámica de la historia del mundo antes del fin de los tiempos, y donde Dios le presenta también al rey cómo el Señor establecerá al final un reino eterno, representado por esa piedra que no fue cortada con mano. Así que a finales del siglo, pues, del siglo XX, muchas personas mostraban una renovada confianza en el progreso humano, y la Exposición Universal de París de 1900, por ejemplo, fue una notable exhibición de optimismo acerca del futuro. Siempre el ser humano ha sido optimista respecto al futuro que nos depara. Sin embargo, el futuro solo lo conoce Dios. Y aunque nosotros podemos tener proyecciones y objetivos, el día de mañana no es nuestro, según la Escritura, sino que es algo incierto para nosotros. Sin embargo, seguramente con todos esos avances tecnológicos y científicos, muchos de los peores problemas que la humanidad llegaría llegarían a su fin. Esa era la expectativa de ellos. Y a medida que la humanidad se adentraba en el siglo XX, cundía entre muchos pensadores el optimismo de que los ideales de la ilustración, como la perfectibilidad humana y el poder de la razón, marcarían el comienzo de una nueva y maravillosa era para la humanidad. Todos esos avances tecnológicos, todas esas descubrimientos, se pensaban que cambiarían a la raza humana, cambiarían el rumbo. Sin embargo, pues muchos estudiosos de la profecía pues han notado que todos estos metales de la estatua de Daniel pues serían destruidos al final de todo. Pues como la historia lo puede comprobar, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial acabó con todas esas expectativas, con todos esos sueños, y luego posteriormente la Segunda Guerra Mundial, y hubieron más de 200 millones de personas que perdieron la vida a causa de esas guerras. Y pues la verdad que por mucho que el hombre se afane en tratar de mejorar la condición económica, moral del ser humano, pues la Biblia dice que las cosas siempre, si estamos apartados de Dios, van de mal en peor. Y ahí tenemos a pensadores como Charles Darwin y Karl Marx, entre otros, ¿verdad? Que podemos ver que ellos predicaban el asunto del progresismo, acerca de la evolución, y todas esas cosas. Y aunque algunos de estos aspectos de la existencia humana han mejorado, ¿verdad? Al menos en el ámbito físico, pues podemos ver que la medicina y los avances en respecto a la ciencia medicinal pues han ayudado a que las enfermedades sean mitigadas, aunque no del todo, porque la muerte siempre sigue existiendo. Al final pues llegamos a nuestro fin. Pues
el único que tiene el verdadero poder para poder transformar este mundo en un mundo de paz, en un mundo en el que podamos vivir tranquilamente es Dios, ¿verdad? Sin embargo, Jesús advirtió acerca de lo que acontecería antes de su venida. Jesús dice en Mateo 24, 6 y 7, y oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Y bueno, a pesar de esta advertencia, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos nosotros confortarnos al hecho de haber sido advertidos de antemano acerca de estos eventos? Bien, todas estas cosas indican que Cristo viene pronto. Nosotros no estamos a ciegas como los demás, ¿verdad? Tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Y aunque la historia nos comprueba acerca de cómo el ser humano ha querido tomar el rumbo de sus propias manos, el que realmente dirige la historia es Cristo Jesús, es Dios. Y podemos verlo en la siguiente parte, en donde ya no es a Nabucodonosor que se le presenta el futuro de las naciones, sino que ahora en el capítulo 7 de Daniel le fue mostrado al profeta que también era miembro del pueblo de Dios, era un hebreo que había sido llevado cautivo. A Daniel se le muestra el mismo tema que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de una estatua, él ve una serie de naciones que surgen del mar como resultado del viento que agita las aguas. Estas naciones estaban en un permanente estado de lucha que provocaba un constante cambio de poder entre ellas. Y podemos ver ahí lo que dice el Salmo, ¿verdad? 65, Isaías 17, y cómo usan estos libros la figura de la lucha entre las naciones, ¿verdad? Ellos usan otra analogía. Sin embargo, Daniel utiliza el viento que agita las aguas del mar. Y por el contrario, ¿verdad? Tenemos allí a la tierra prometida, que permaneció al menos durante un tiempo como una isla de paz y seguridad en medio de un mar de reinos paganos, como una nación santa establecida sobre sólidos cimientos del gobierno de Dios, en contraste con las convulsionadas naciones que los rodeaban. Sin embargo, pues hay muchos movimientos en estas escenas. Ahora, ¿qué lecciones podemos extraer de estas imágenes como la de las primeras bestias que surgen del mar? Bueno, Daniel observa el caos de las luchas paganas desde la orilla. Él ve el mar agitándose, ve a las naciones luchando entre sí. Cuando de repente las bestias empiezan a aparecer, ¿dónde? En la tierra, en el territorio del pueblo de Dios. Los problemas de los gentiles se habían convertido en los problemas del pueblo de Dios. Había elegido vivir como los paganos, así que ahora viviría entre ellos y bajo su dominio. Y a partir de la dominación babilónica, el pueblo de Dios o el pueblo del pacto nunca volvió a disfrutar de una autonomía completa o duradera. En el caso de Israel, del Israel espiritual, pues esta pérdida de autonomía persistirá hasta el fin de los tiempos, porque a nosotros, el pueblo de Dios, le ha tocado vivir entre las naciones que ahora luchan entre sí. Así que hasta cuando Cristo vuelva a ocupar su legítimo lugar como nuestro rey, tendremos que vivir en medio de las naciones. Así que en la época del Nuevo Testamento y en los siglos siguientes, el pueblo de Dios continúa sufriendo bajo el dominio del Imperio Romano y luego por las persecuciones del Cuerno Pequeño o sucesor del reino pagano, o sea, las persecuciones papales. Y aunque algunas naciones fueron mejores que otras, pues algunas épocas han sido más pacíficos que otras, la historia general de las naciones y los pueblos y los imperios han consistido simplemente en ir de una tragedia a otra.
de un opresor a otro, todo generalmente en nombre de las mejoras o de las mejores intenciones para los habitantes de cada nación. Qué contraste con el gobierno que Dios tenía pensado para su pueblo si éste lo hubiese elegido como su rey hoy. Y esto no es algo difícil de entender. Por ejemplo, nosotros hoy nos toca vivir en medio de un mundo lleno de incertidumbre económica. Estamos en una era en la que el comercio, pues globalizado como se ha conocido, está empezando a fracturarse en naciones que pretenden proteger sus propios intereses. Y ahí tenemos a las naciones luchando otra vez entre sí por el dominio o la hegemonía comercial y económica. Y nosotros estamos envueltos en ella. Eso no es nada nuevo, es solamente por apuntar a algo de lo que estamos viviendo en nuestros días. Para los que miran las noticias, se pueden dar cuenta que estamos viviendo en un momento de incertidumbre económica, en donde las cosas no pintan bien. Sin embargo, también esto es parte de la profecía bíblica porque nos muestra cómo ese momento en el que no se pueda comprar ni vender llegará. Será poco a poco y paso a paso, pero vendrá. Así que ahora tenemos las imágenes como entre la tierra y el mar. Las imágenes de la tierra y el mar que aparecen en la Biblia, especialmente en las profecías, pueden ser muy instructivas. Consideremos, por ejemplo, el uso simbólico de la tierra y del mar cuando aparecen juntos en la profecía bíblica. Simbólicamente aquí se utiliza una palabra muy técnica y muy rebuscada cuando se yuxtaponen o cuando se ponen juntas las frases, las palabras, cuando se juntan los conceptos, la tierra y el mar. La tierra suele representar el mundo ordenado, incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se puede referir a las naciones gentiles que la amenazan, igual que el mar amenaza la tierra. Así que según esta línea de pensamiento, la tierra es el lugar de estabilidad basado en el gobierno de Dios, mientras que el mar representa la agitación y la inestabilidad de las naciones establecidas sobre el fundamento del orgullo humano. Y ahí tenemos nosotros para leer Apocalipsis 12, 15, 16 y Apocalipsis 13, del 1 al 11, donde se presentan a los poderes de la tierra luchando entre sí. Tenemos ahí a una bestia que surge del mar y una bestia que surge de la tierra. Y al observar que podemos ver ahí que el dragón utiliza el agua para perseguir a la mujer, a la iglesia, y como hemos visto, el agua suele simbolizar en la profecía a los gobiernos mundanos, así como también la agitación y el caos que a menudo nos acompañan. Así que esto significa que Satanás usó a las masas empujadas por sus líderes o sus gobiernos o sus presidentes, reyes y gobernantes para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de gran parte de la historia de la iglesia. Además, también los adventistas del séptimo día hemos entendido que Apocalipsis 12:16 se refiere a la migración de los creyentes perseguidos en Europa al Nuevo Mundo. Si nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta, ¿qué dice esto acerca de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, aquí ya nos estamos acercando un poco más a nuestro tiempo, ¿verdad? En la profecía. Y aparecen unas preguntas donde dice acá, ¿podríamos considerar la tierra de manera semejante a la tierra prometida de la época del Antiguo Testamento? Es decir, como un lugar reservado para el pueblo de Dios. ¿Podría ser esta la razón por la que la bestia terrestre parece primero como un cordero, aunque después, según la Biblia, Estados Unidos nunca ha sido el nuevo Israel, ¿verdad? Eso no es así. Sin embargo, este país le dio, vamos a decir, la bienvenida a nuestros primeros, a los primeros padres de la fe, a los que fueron perseguidos
por las persecuciones de la Inquisición papal. Y este país, esta tierra, le dio cobijo a esos cristianos, en donde se estableció la religión de manera libre. Así que Estados Unidos nunca ha sido el nuevo Israel, como algunos de sus fundadores lo veían durante mucho tiempo. Ha sido una tierra de libertad religiosa para millones de creyentes, eso sí, creyentes oprimidos que provenían de otras partes del mundo. Por desgracia, esta bestia que representa a Estados Unidos, que es semejante a un cordero, un día hablará como un dragón, según Apocalipsis 13:11. Estados Unidos durante tanto tiempo, un faro de libertad religiosa para los perseguidos, se convertirá en el perseguidor religioso dominante al final de los tiempos. Este es otro ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad elige gobernarse a sí misma en lugar de permitir que Dios sea quien la gobierne. Estados Unidos, quien ahora hasta el día de hoy se puede gozar de manera ya un poco más estrecha la libertad de religión y la libertad de expresión, un día se convertirá en enemigo del pueblo de Dios y en el perseguidor del pueblo de Dios. Así que, bueno, llegamos a la parte del jueves en donde profetizar de nuevo se le pide se le dice a Juan, y pues donde la iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo, ¿verdad? Llegamos a Estados Unidos, en donde el mensaje adventista ha tomado fuerza, en donde la iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo, precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban libertad para poder realizar su propio culto de acuerdo a los dictados de su conciencia durante los siglos XVII y XVIII, allá por los 1620, cuando los primeros peregrinos llegaron a estas tierras. Así que, dado los antiguos obstáculos religiosos y políticos que ya existían en otras latitudes, es poco probable que este movimiento hubiera surgido en la misma rapidez o con la misma rapidez o fuerza en otro lugar, como lo hizo en la nueva tierra que se convirtió ahora en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se describe también el nacimiento de este movimiento, y donde al buscar en ese texto, pues algunos de los elementos que hemos estudiado, como las naciones, la tierra, el mar, y cómo podemos ver nosotros que el ángel que clama a gran voz, como lo hacen los tres ángeles de Apocalipsis 14 y el ángel de Apocalipsis 18, se trata de un momento crucial de la historia, cuando el mundo está en peligro. Es entonces cuando se establece la obra de la iglesia remanente en beneficio de muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes, según el capítulo 10, versículo 11 de Apocalipsis. El ángel sostiene un librito, probablemente es el libro de Daniel, aquel libro que se le dijo a Daniel que debía ser cerrado, que no se podía abrir sino hasta el tiempo del fin, que se abre por primera vez después de muchas generaciones. El ángel tiene un pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra. Esto podría ser referencia al hecho de que el mensaje abarca a todo el globo, tanto al viejo mundo como al nuevo mundo. También podría ser una referencia a la idea de que este mensaje es para todas las naciones, para quienes viven en la tierra y quienes viven en el mar, o aquellos que viven en el paganismo o viven sin Dios. Para todos aquellos que practican religión y para quienes no la practican, todos han de escuchar el llamado de Dios al arrepentimiento y a volverse al culto al verdadero Dios en el verdadero día de reposo, no en el día de reposo que el hombre ha instituido, sino en el día que desde la creación Dios colocó para recordarnos que Él es nuestro creador y que nosotros somos sus criaturas. Dios está encaminando la historia humana hacia su gran conclusión, y el fin de los imperios humanos y la entronización permanente de Cristo se acerca. Eso usted lo puede leer en Daniel, capítulo 2, versículos 34, 35 y 44 y 45.
La Biblia deja perfectamente claro y sin ninguna ambigüedad que todos estos reinos mundanos serán arrancados sin que quede rastro alguno de ellos ni de sus horribles legados, que serán reemplazados por el reino eterno de Dios, donde el pecado, el sufrimiento, la enfermedad, el mal y la muerte no volverán jamás. Y ya para ir llegando al final de la lección, es notable entender que todo esto nos trae esperanza a nosotros. Ya para terminar nuestro estudio, pues podemos ver que el deseo de Dios es erradicar todo aquello que ahora nos causa dolor y tristeza. Las naciones se han empeñado en hacer de este mundo, o los vamos a decir los gobernantes, se han empeñado en gobernar a su antojo. Sin embargo, Cristo gobernará un nuevo reino de amor. Y lo único que va a quedar, lo único que la Escritura dice que se va a recordar en ese reino armonioso de paz, será lo que le haya dejado, vamos a decir así, la crucifixión que Cristo tuvo que padecer. La marca de los clavos, la corona de espinas sobre su cabeza y su costado lacerado será lo único o la única señal que permanecerá como testimonio de que Cristo nos ha redimido del pecado y de la muerte para una vida eterna sin fin y de un gozo que nosotros hoy por hoy no nos podemos imaginar. Te invito a que estudies tu lección, tomas la Biblia, tomes tu folleto y por tu propia cuenta disfruta, saborea el mensaje que Dios te quiere dar en esta semana. Que Dios te bendiga.